¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lunes 10 de noviembre, en esta segunda semana del 11º mes, del penúltimo mes de este año 2025. Como cada tarde vamos a presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y me parece que no hay duda que, digamos, el tema principal del debate nacional en este momento es el tema de inseguridad, de violencia continuada, de distintos robos a las propiedades de las personas, las extorsiones y otros tipos en los que se manifiesta la guerra informal. Lamentablemente, entre los primeros temas o aristas de este complejo problema de inseguridad o de guerra informal, como le llamamos, es también evidentemente la crisis por desaparición de personas en las fuerzas clandestinas. Pero tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, que ocurrió hace 10 días, sigue estando el tema de la inseguridad en general, específicamente en el estado de Michoacán, el punto nodal. El viernes hubo una multitudinaria manifestación de más de 60,000 personas, digamos, comparado con Ciudad de México, eventualmente con Guadalajara pareciera una manifestación grande, pero no gigantesca. Sin embargo, pues está en el contexto de la población de Uruapan. Es una extraordinaria movilización. Se puede decir que casi una cuarta parte de toda la población salió a manifestarse, manifestando su dolor por el asesinato de su presidente municipal. Y en ese contexto, pues el gobierno federal sigue muy presionado, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también el gobierno del estado de Ramírez Bedoya, muy presionados. De hecho, se escucharon gritos durante la manifestación del pasado viernes en Uruapan, responsabilizando al gobierno de este crimen. Fue el gobierno, es lo que gritaban, y también se anunciaba en el discurso de la viuda de Carlos Manzo, actual presidenta municipal de Uruapan, un mensaje de rechazo al partido gobernante, advirtiendo que en 2027 se lo cobrarían en las urnas. Y en este contexto el gobierno federal se vio obligado a acelerar la propuesta de un plan de paz y justicia que presentaron ayer domingo. Vamos a presentarle esa información. Tendremos en unos minutos una entrevista con la diputada Tonatzin Cárdenas del partido local Futuro. Ella es presidenta de la Comisión Legislativa para la Atención a la Crisis por Desaparición de Personas, y con ella vamos a hablar de cómo va el presupuesto. Hay muchos casos, mucha información acerca del tema de desaparecidos que se acumularon este fin de semana, y también muchísima información global, internacional. Siguen los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, lo que para muchos y también para la ONU son simple y sencillamente ejecuciones extrajudiciales. Y en Gaza son ya casi 70,000 muertos a pesar del alto al fuego. Sigue habiendo masacres y sigue habiendo todavía asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Y hacia el final del programa le comentaremos los posicionamientos que hacen los gobiernos de América Latina, el Caribe, en una reunión que tuvieron con la Unión Europea en el marco de estos ataques y estas violencias de Estados Unidos. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Manuel Candelas, que me acompaña en la mesa de operaciones, y también a Diego, que está en la asistencia de producción, y también saludo a mi compañero Jesús Estrada, que vamos a iniciar con esta primera nota. En el patio central de Palacio Nacional, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la presencia de todo su gabinete legal y ampliado, se presentó la tarde de ayer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un acto al que también acudió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Desde el inicio del acto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró sus condolencias por la muerte de Carlos Manzo y subrayó que la presidenta sostuvo que no habrá impunidad. En referencia al asesinato del edil, señaló que su muerte nos indigna y nos compromete más con la justicia. Como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, citan en esta nota de la jornada García Harfuch, no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos y dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Omar García Harfuch también explicó que como parte del Plan Michoacán se van a reforzar los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, es decir, la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecer acciones de inteligencia e investigación y el refuerzo de las fiscalías. Recordó que Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y apuntó
adelantó que se pondrán en marcha medidas adicionales. También anunció que se incrementará el estado de fuerza en coordinación con las autoridades estatales. Vaya que hacen falta medidas adicionales este combate a la extorsión, porque hay que recordar que justo buena parte del reclamo de la población de Michoacán tiene que ver con esta práctica del crimen organizado de extorsión, de cobrarles derecho de piso a productores, a comerciantes. Entre los productores destacan los limoneros y los aguacateros. Y al insistir en que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional, volvemos a las declaraciones de García Harfuch, expuso que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad realizará durante los próximos días en Uruapan y distintas zonas de la entidad para evaluar y supervisar la estrategia. Además, mantendrá conversaciones con productores de limón y otros sectores. Por separado, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dio detalles del plan Paricutín para Michoacán. Dijo que con las dependencias de los 3 órdenes de gobierno y con una estrategia generalizada en la que cada gobierno tendrá una función específica. Mientras algunas de las unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras se enfocarán en evitar el tráfico de drogas, destruir laboratorios y evitar enfrentamientos entre grupos para detener a los que llaman generadores de violencia, y enfatizó que será, dice, con uso racional de la fuerza. Ojalá así sea. En esta pieza informativa se recuerdan que ya hay 4,386 efectivos de las fuerzas federales ya desplegados en Michoacán. Le iban a sumar 1,980 elementos y en total serán 10,500 los elementos enfocados a estas labores, para los cuales se usarán helicópteros, drones y sistemas antidrones, así como otras herramientas. De hecho, en algunas notas se habla de hasta 12,000 elementos de fuerzas federales desplegados en Michoacán. Toda una fuerza militar. Esperamos que sea suficiente para que de una vez por todas, por lo menos ataque estos, digamos, delitos que más están dañando a la población. Y también ayer en Palacio Nacional habló la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella dijo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluirá acciones en los sectores económico, social, de infraestructura y cultural a fin de combatir a la delincuencia en la entidad. Al dar a conocer esta información, la titular de Gobernación, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que después de que esta estrategia se va a desplegar después del asesinato de Carlos Manzo, lo que incluiría incluso atención casa a casa allá en aquella entidad. La secretaria agregó que la estrategia se construyó a partir de reuniones presenciales y a distancias entre integrantes del gobierno federal con los representantes de diversos sectores de Michoacán. Esto, dice, dio paso a los siguientes ejes, que son: el primero es relativo a la seguridad, el segundo desarrollo económico con bienestar, dice que comprende los polos de desarrollo para el bienestar, el apoyo al campo, la producción forestal sostenible, la electrificación, internet, turismo y el empleo para Michoacán. Hay otros puntos también, son 12 en total, pero dice que representantes de diversas secretarías del Estado visitarán casa por casa, municipio por municipio, para dar atención integral a la población del Estado con todos los programas y servicios de gobierno. Y aquí la citan: llevaremos tianguis del bienestar, sí al desarme, sí a la paz, jornadas de salud, la vacunación, atención. La encargada de Gobernación enlistó que los ejes del plan de Michoacán son 12, algunos que ya mencionamos. También incluye pues los compromisos centrales que tiene un Estado con su población, como es educación, salud, vivienda y cultura, y atención a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Me parece muy bien esto que está haciendo el gobierno federal, pero de lo que no tengo duda es que está respondiendo a una presión mediática. Me pregunto si no sería necesario planes semejantes, operativos semejantes en otras entidades como Jalisco, que es el epicentro de las desapariciones. Me parece que para detener las desapariciones hace falta un esfuerzo de gran envergadura de todo el Estado mexicano y de la sociedad, que ojalá funcione en Michoacán, pero que ojalá se llevara a cabo a otras entidades del país. Y bueno, como ya le decía, en otras notas señalan que son hasta 12,000 elementos de las fuerzas federales los que van a participar en Michoacán. Con el despliegue de distintas fuerzas de seguridad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aplicará un operativo de contención para sellar el Estado y evitar que grupos delictivos entren o salgan de la entidad. Esto anunció la Secretaría de la Defensa Nacional, y para ello se pondrá en marcha el Plan Paricutín con 10,506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y 1,781 elementos de la Marina. Por eso se suman casi 12,000 elementos. Omar García Harfuch también se refirió al asesinato
asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, dijo: su muerte nos indigna y nos compromete aún más con la justicia. Como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos y quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. Bueno, como le dije al comienzo del programa, y de hecho le comenté los puntos centrales de la manifestación, de la multitudinaria manifestación que ocurrió el viernes en Uruapan, compartimos algunos extractos de la nota, de la crónica que presenta la jornada. Miles de uruapuenses salieron el viernes para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Ha transcurrido casi una semana y los ánimos no se apaciguan. Él no murió, el gobierno lo mató. Coreaban con insistencia para repudiar la inacción gubernamental que para los habitantes de esta ciudad fue clave para que ocurriera el asesinato. La crónica de la jornada cuenta que hay enojo generalizado, como lo expresan las consignas que corearon en la gran marcha por las calles de la ciudad hasta el centro de Uruapan, a unos metros de donde fue asesinado Manso. Él no murió, el gobierno lo mató, coreaban los asistentes, haciendo tabla rasa de responsabilidad, pero con la convicción de que a Manso lo abandonaron a su suerte. Había, por lo tanto, muestras de repudio, de reclamo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pero también se da cuenta aquí que los gritos de repudio alcanzaron también de manera generalizada a la presidenta Claudia Sheinbaum por reprocharle que abandonó al gobierno cuando él clamaba por ayuda para pacificar la reunión. También hubo un cierre casi generalizado de los comercios allá en Michoacán, en Uruapan, y también se consigna en esta marcha que al frente de la manifestación en silla de ruedas iba la señora Raquel Ceja, una mujer de 89 años que no podía abandonar a su nieto. Ella es la abuela de Carlos Manso y se refiere en esta crónica que lo cuidó de él durante su infancia. También cuenta que muchas personas traían sombreros y algunas consignas reivindicaban el movimiento del sombrero, del cual emergió Manso para convertirse en alcalde y que lo llevó a la muerte. La marcha transcurría en paz con discreta vigilancia de la Guardia Nacional, aunque desde temprano un convoy de la Guardia Civil michoacana salió desde Morelia a Uruapan para resguardar la marcha. Ese mismo viernes, mientras había esta marcha masiva allá en Uruapan y manifestaciones de repudio, el gobierno de Morena en Michoacán al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, esta misma señalaba que el avance de la violencia entre los jóvenes, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, presuntamente a manos de un menor de 17 años, se debe al abandono histórico de los jóvenes y defendió su estrategia de seguridad que combina la fuerza del Estado con atención social. Es una nota que recupera la agencia EFE. Es interesante ese llamado desde el viernes porque se da en el contexto también de marchas de supuestamente jóvenes de la generación Z. Unas se realizaron este pasado fin de semana, otra está convocada para el 15 de noviembre en repudio, entre otras cosas, al tema de seguridad. La presidenta dijo: fueron demasiados años, 36, de abandono de los jóvenes. Eso lo dijo en la conferencia del viernes pasado al ser cuestionada sobre la responsabilidad del crimen de Manso, que según la Fiscalía de Michoacán, pues el responsable fue un joven de 17 años quien estaba vinculado a un grupo criminal. Sheinbaum dijo que la estrategia contra la violencia no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, sino también un contenido necesariamente de atención a las causas. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con la diputada Tonatzin Cárdenas, con quien hablaremos de cómo se está avanzando para obtener recursos y destinarlo a las instancias que deben atender la crisis por desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Solo
Comentarles también que la violencia está desatada también contra políticos en Jalisco. Hay un buen recuento que presenta el diario NTR, cuenta que desde el año 2018 Jalisco ya suma 132 atentados contra funcionarios, candidatos, cuerpos de seguridad y sus familias, según el informe Votar entre balas, elaborado por las organizaciones Data Cívica, Evalúa México y Animal Político, donde se advierte que Jalisco se ha convertido en un foco de riesgo constante. Entre 2018 y el 29 de septiembre de este año, Jalisco registró, 132 incidentes relacionados con amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros, lo que representa el 5.11% del total nacional, pero coloca a Jalisco en el 9º lugar en el país en cuanto a este tipo de violencia. Durante este periodo se contabilizaron 27 ataques contra autoridades de elección popular, 13 ataques contra candidatos, 69 contra integrantes de cuerpos de seguridad, 18 ataques contra funcionarios, 3 contra familiares de políticos o servidores públicos, 2 contra miembros de partidos políticos y otro más que fue contra instalaciones. El informe subraya que la violencia en Jalisco se concentra en el ámbito municipal, donde el crimen organizado busca ejercer control territorial y político. Municipios como Teucaltiche, Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Tlaquepaque encabezan los reportes más graves. Ya estamos enlazados en videollamada con la diputada Tonatzin Cárdenas, es diputada del Partido Futura, y ella preside la Comisión Legislativa Especial para atender a la crisis por desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco, y le agradecemos enormemente este contacto para saber cómo van estas demandas, exigencias de los colectivos, de las familias que se gestionaron a través de esta comisión. Tonatzin Cárdenas, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, digamos, donde nos quedamos aproximadamente hace un mes es que se estaban negociando aumentar significativamente el presupuesto para las áreas que atienden a las familias que buscan a sus personas desaparecidas. En primer lugar, la Vicefiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda, también la Comisión Estatal de Víctimas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que juega un papel clave. Nos decías que se estaba solicitando aproximadamente 1,000 millones de pesos, que significan 50% más aproximadamente respecto al presupuesto que se ejerció para este año. ¿Cómo van estas negociaciones y si ya lo han aceptado todas las fracciones parlamentarias esta propuesta, Tonatzin? Pues en este momento aún no estamos en el proceso en donde podría o no ser apoyado por todas las fracciones parlamentarias. Más bien, también aclarar que el Congreso recibe un proyecto presupuestal hecho por el Ejecutivo exclusivamente, y nos hemos abocado a su estudio. También cabe destacar que el formato en sí mismo es muy distinto a los años anteriores, y eso a veces en cuestiones de datos y uso y análisis de la información ha vuelto un poco más complejo aún, ¿no? Y algunos que ya somos muy mal pensados en la función pública, pues queremos entender, ¿no? También por qué este constante cambio de nomenclaturas, de usos, de formatos que también complejizan, ¿no? La rendición de cuentas a la hora de revisar algunas cifras. Y algo que nos es muy importante aclarar, si bien hace un mes que me decías, estuvimos conversando respecto a lo que se gestionó desde la Comisión Especial, pues nos preocupa, estamos bastante preocupadas por lo que vemos en el proyecto, ¿no? Que si bien aún es un proyecto que tiene que pasar todavía por la Comisión de Hacienda y en el debate y análisis por parte del Poder Legislativo, es decir, no es una determinación absoluta lo que nos están proponiendo. Sí nos preocupa que no vemos incrementos sostenidos en temas de desaparición o específicamente en las secretarías y comisiones, en las instancias que se dedican a la atención a víctimas, por ejemplo. El anexo transversal sufre muchos cambios a diferencia de los años anteriores. Algo que nos llama mucho la atención y nos preocupa es que incluso en el informe del gobernador, el
la semana pasada, el jueves pasado exactamente, anuncian como un gran aumento en este presupuesto, pero lo que no dicen es que está, por ejemplo, estrictamente ligado a- al programa del C5, ¿no? Ujú. Y que si bien lo celebramos, por supuesto, ¿no? Sabemos que ojalá ahora sí el 100% de las cámaras vayan a funcionar todo el tiempo y cada vez que se pide información de de este sistema de videovigilancia, y ojalá esto signifique que llegue a todas las regiones del estado. Eh, si bien eso sería plausible e indispensable, eso es una responsabilidad del Estado de garantizar seguridad pública. A mí me preocupa que lo pongan como parte de un anexo transversal donde estaría aumentando el 100%, es decir, duplicando en comparación al año anterior, ¿no? El proyecto presupuestal 2025 eh, tenía 2 millones eh, 273,000 pesos aproximadamente. Hoy se estarían destinando, o el proyecto al menos propone para este 2026 ejercer 400, casi 500,000 millones de pesos. Para esto, insisto, si bien este incremento sería importantísimo, no podemos asegurar que esto sea para reducir el delito de desaparición de personas, ¿no? Es decir, Perdón, Tonatzin, me perdí en las cifras de cuánto pasaría la cantidad a cuánto estaría proponiendo y en qué área específicamente. Es decir, de la propuesta que ya envió el Ejecutivo, ¿se corresponde más o menos con lo que ustedes han solicitado? O no sé si me puedes aclarar esa última cifra que me confundí yo. No sé si fui el único para aclarar al auditorio. no, a lo mejor yo los confundí, pero no, bueno, yo diría que los que están confundidos, eh, honestamente pareciera que es el gobierno del estado, porque a Ujú. mí sí, de verdad me parece preocupante. En 2025, Sí, el sistema de seguridad de videovigilancia, el C5, tenía o ejerció durante este año 2,273,000,810,000 pesos. Es decir, 2000, sí. Ujú. y para este año, bueno, para este proyecto, perdón, para el siguiente ejercerlos el 2026, se estarían destinando 497,000,millones de pesos, casi 500,000, ¿no? Que, insisto, si bien podemos aplaudirlos, esto significaría, por ejemplo, un incremento casi. Perdón, pero la cifra no sería menor, no serían 5,000 millones, porque 500,000 excede el presupuesto. Son, no, Sí, seguramente hay una confusión, porque el son presupuesto, mil, sí, no, o sea, sí, son 1,775 millones, o sea, es un 78% más de lo que exactamente, exacto. eh, se había, el Se ejerció porcentaje es este año, 78% más. Ujú. exacto, son mil Pero setecientos millones más, que serían más de 4,000, alrededor de 4,300 millones, 4,500. De estos recursos, se destina algo para las unidades que tienen, para las dependencias que tienen que ver con la obligación de buscar las personas desaparecidas, Fiscalía, Comisión de Búsqueda. ¿Cómo queda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? Ahí se pide una cantidad significativa, más de 300 millones, y también la Comisión Estatal de Víctimas. ¿Hay detalles ya de cómo lo que se propone para estas dependencias? Mm, sí, bueno, el proyecto, pues no estaríamos satisfechos en términos de lo que se pidió desde la Comisión Especial en materia de desaparición de personas, porque, por ejemplo, bueno, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los 300 millones que pedíamos específicamente para su cambio en la operación, ya sea desde las nóminas, ¿no? Para ampliarla y tener más número de peritos. Eso por un lado, pero también, por supuesto, en los insumos que permitirían hacer las pruebas de identificación.
y material, tecnologías, etcétera, y nada más estaría aumentando, por ejemplo, el 20%, casi 21%, que serían 80, casi 80 millones de pesos, ¿no? Eso, por un lado, lo que sí nos preocupa mucho es que, por ejemplo, la Comisión Estatal de Víctimas sí sufre cambios importantes, ¿no? Incluso pareciera que está eh, fuera del anexo transversal, o al menos no lo están contemplando ahí y mantendría hay dependencias como esta que no mantienen ni siquiera un aumento no cubren el aumento inflacionario, por ejemplo, ¿no? Eso es. Eh, el PARI, por ejemplo, mm, incluso pareciera que hay una reducción. O sea, si nosotros hacemos los cálculos del aumento inflacionario, parece, podría significar una reducción en términos de operatividad, ¿no? Sí. Y lo que habíamos pedido, pues, es que al menos se duplicara, por ejemplo, el FARI, ¿no? Eh, Diputada, Diputada Tonanzi, le sí. saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharla. Hola, Jesús. Una duda Bien. entonces, lo que nos está explicando. La semana pasada el gobernador en la presentación de su primer informe, digamos, celebró y destacó y dijo que habrá un aumento de 172% al presupuesto para atender la crisis por desaparecidos en el presupuesto del próximo año. Sin embargo, lo que usted menciona es que la mayoría de ese aumento corresponde a la ampliación C5. del sistema C5. Así es. Sí, eso es lo que nos preocupa muchísimo, porque no podemos confundir, o sería muy lamentable que el gobernador del estado, de cualquier estado, confunda eh, dos cosas que son muy distintas, pero Claro, igualmente importantes y fundamentales. Una tiene que ver con su responsabilidad de garantizar seguridad pública exacto. y, y ese presupuesto no puede ser parte de, o no se podría nombrar eh, como un aumento específicamente en el anexo transversal que tiene que ver con la búsqueda integral y coordinada Exacto. para las personas desaparecidas, ¿no? Que eso es lo que usted Entonces, comentaba, que digamos, mientras aumenta sí, sobre todo esto por el C5, áreas importantes como ciencias forenses apenas se contempla un aumento de 20%, que es tan importante. En el caso de la Comisión de Víctimas, hasta un descenso es lo que usted nos advertía. Digamos, áreas específicas para atender verdaderamente la crisis, ¿no? así es. Hay un aumento también considerable, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero faltaría también saber si específicamente va a ser para el aumento de personas de nómina que se destine Ujú. específicamente para la atención de la investigación de personas desaparecidas. Por ejemplo, si hay un aumento casi del 50%, del 100%, digamos. Antes había 4 millones, ahora la propuesta es que existan 9 millones, ¿no? Eh, Esto, digamos, sería positivo, concuerda, ¿no? Con lo que hemos estado conversando desde las mesas, pero sí también me gustaría comentar una de Sí, las preocupaciones que también tenemos y que fueron muy comentadas en las mesas con las víctimas. Respecto a la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, ¿no? sí. Esta secretaría, que recordemos que es una de las propuestas con las que inicia el gobernador actual su gestión el año anterior, Sí, es nueva. este presupuesto, Ujú. sí, y este presupuesto también aumenta un 20%. Lo que me parece a mí preocupante, confuso, es que no ha sido claro y hay un reclamo respecto a los colectivos y las víctimas indirectas, eh, que hasta a un año de su gestión o de su inicio no hemos logrado saber identificar específicamente resultados tangibles en la materia, ¿no? Exacto. No, el delito no ha ido a la baja, no sabemos exactamente cómo medir los resultados de esta secretaría, que, ojo, yo sigo esperanzada, ¿no? En que esto funcione o que dote de una mayor coordinación a todas las dependencias de inteligencia y seguridad,
pero honestamente también es preocupante, ¿no? Que ligado, por ejemplo, a esto que sucede en materia de seguridad pública y este presupuesto que se triplica en comparación al año anterior respecto al sistema de vigilancia, esta Secretaría de Inteligencia lo mismo, ¿no? Tiene un aumento del 20%, que por ejemplo, y haciendo una comparación, ¿no? El DIF que maneja un presupuesto para la asistencia de familias en situación de búsqueda de personas, pues tiene un incremento del 3.43%, ¿no? Que esto es apenas incluso más bajo que Más la bajo que la inflación, ¿no? inflación. ¿En qué momento yo te preguntaba si ya las fracciones, digamos, había como acuerdo para avanzar en esto? Ya lo entregó el Ejecutivo la propuesta. ¿Qué faltaría para que todas las fracciones parlamentarias dijeran no? Tenemos que hacerles modificaciones hacia arriba. ¿Y en cuáles esperarías tú, digamos, garantizar mayores recursos, Tonantzin? Eh, yo creo que yo no me voy de la Comisión de Hacienda hasta que el FARI, el Fondo de Ayuda para Atención a las Víctimas Indirectas, no al menos aumente 10 millones de pesos. Estamos hablando de que operó este año con 32 millones de pesos, que francamente Es muy es poco. poco, muy, Claro. muy poco. Oye, Tonantzin, solamente la remodelación de la Glorieta Minerva nos va a costar 46 millones de pesos, o sea, solo por poner una comparativa, ¿no? Ni me digas, y en el centro de Zapopan 300 millones de Sí. pesos, ¿no? Claro, Solo Y un, en la plazoleta de enfrente del Congreso también. exacto. un detalle ahí, Tonantzin, ¿le recuerdas al auditorio ese fondo de atención a víctimas indirectas a quién atendería? Solo para comprender pues de qué se trata la urgencia de aumentar ese fondo. Eso también es preocupante y también es una materia legislativa que estamos estudiando y esperamos el próximo año presentar una iniciativa al respecto, porque eh, la Comisión Estatal para Atender a las Víctimas tiene un fondo de ayuda específicamente que les da atención psicológica, atención económica, por ejemplo, para las búsquedas o los viáticos, cuando un colectivo, una familia sale a búsqueda con la fiscalía, etcétera, o con la Comisión Estatal de Búsqueda, todos estos gastos de operación, de búsqueda, viáticos, se llaman, salen de este fondo para atención a las víctimas, ¿no? Alimentos, gasolina, traslados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este fondo, pero lo problemático de este fondo también tiene que ver con que el FARI atiende o este fondo se utiliza, por ejemplo, también para las víctimas de feminicidios, ¿no? O se utiliza para todas las víctimas de todo tipo de delito. Creemos que eso limita el acceso a la, a la justicia para las víctimas indirectas en materia de desaparición y dada la lamentable crisis que enfrentamos, lo que hemos aprendido y estamos considerando modificar en la ley es que existan dos fondos, ¿no? Claro. Uno que esté destinado exclusivamente para la atención de víctimas indirectas del delito de desaparición y otro para el resto de los delitos como hoy opera. Tonantzin, y en el caso, un caso muy importante, la crisis asociada a la de desaparecidos, la crisis forense, se habían pedido, si mal no recuerdo, más de 300 millones de pesos adicionales al Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Sabes si en la propuesta del Ejecutivo fue retomada esta petición? No, era una de mis grandes cartitas al niño Dios, pero la verdad es que no. Y se aumenta, son 80 millones 80. lo que están propuestos, sí, pero digo, podría ser que esto nos alcanzara para mejorar, bueno, para aumentar las nóminas o la plantilla, digamos, para poder atender la crisis, Claro. pero pues seguiría siendo insuficiente. Si esto, y también cómo le garantizamos mejores salarios a quienes ya están ahí, ¿no? Recordemos también, ¿no? Es uno de los grandes problemas que nos comentaron todos los titulares de las dependencias, ¿verdad? Y los servidores públicos, actualmente muchos de ellos y ellas trabajan por contratos de honorarios y yo considero que eso es insostenible para quienes
laboran en la atención a este delito. Así es. Pero pues esperemos que las modificaciones que enviamos al Ejecutivo puedan mejorar las Así es. condiciones de este proyecto, porque recordemos que también a mí lo que más me llama la atención, que es con los grandes aumentos que existen, pues tienen que ver sobre todo con inteligencia, con el uso de tecnología, y luego, bueno, pues ya supimos que nos gustaron, bueno, a mí no, pues es acaso, pero gustaron mucho las Cybertruck, estos perros robots, pero nos faltan, por ejemplo, un escáner digno Buscadores. que nos permita buscar, ¿no? A Así la es. Comisión Nacional de Búsqueda, un escáner que cuesta 5 millones de pesos. Y digo, pues lo que costaría una Cybertruck. Entonces, a mí me preocupa que esto tenga que ver con la percepción que queremos o quiere o intenta Sí, buscar efecto. el gobierno del Estado para de cara al mundial, ¿no? Exacto, y menos da resultados. Y hablando de Pablo Lemus, y al final, ya en estos 2 minutos que nos quedan, Tonantzin, hiciste una crítica porque Pablo Lemus no asistió a presentar el informe al Congreso del Estado, es decir, la ley se lo permite, puede enviar el informe tal como lo hizo a través de un delegado, como fue el secretario de Gobierno. ¿Por qué piensas que era importante que estuviera Pablo Lemus presentando, como gobernador del Estado, como titular del Ejecutivo, el informe de un año de su administración frente a los diputados? Creo que a Movimiento Ciudadano específicamente se le ha olvidado que existe una legítima, legal y digna división de poderes. Y los contrapesos son indispensables en una sociedad tan plural como la nuestra, y es tan plural que no existe otro Congreso en el país que tenga la representación de 8 fuerzas políticas. A mi parecer, desde el gobierno del Estado están mm, repitiendo errores que pudieron haber subsanado en este año, ¿no? Yo creo que su partido también tiene o representa un declive en sus votaciones, electoralmente hablando, digamos, y creo, y lo dije en mi primer discurso, cuando él toma protesta, ¿no? Que tenían la oportunidad de resarcir los errores que había cometido o que se cometieron desde su fuerza política, eh, resarcir este tipo de errores y manejos de cooptación de un poder sobre otro, ¿no? Así es. Hoy lamentablemente no vemos esa voluntad. Yo francamente tenía una mayor esperanza de que hubiera un entendimiento y un respeto un respeto a los acuerdos transparentes e institucionales que nos permitan avanzar en Jalisco, ¿no? Claro. Y hoy tenemos un gobernador que decide ir al Congreso nada más cuando se trata de presentar sus iniciativas, pero que es incapaz de darle el lugar y la formalidad que tiene, y no porque los diputados seamos importantes, sino porque representan al gran número de población del... Tonantzin, un ejemplo ya para cerrar en mi parte es, ¿por qué sería importante que estuviera ahí Pablo Lemus? Porque en lugar de dar el informe ante un auditorio, digamos, de invitados, por ejemplo, donde lo hizo en el Hospicio Cabañas, da esa declaración de un aumento de 172% en el presupuesto del próximo año, ahí nadie lo debate. Si hubiese sido en el Congreso, hubiese generado un debate, me imagino, ¿no? Por ejemplo. No, pues porque aquello es un meeting, ¿no? Francamente, entonces... y cuando se trata de ejercicios legales de rendición de cuentas, tenemos un gobernador que lo evade, ¿no? Y a mí me parece preocupante tener a un representante del Poder Ejecutivo que es capaz de, pues sí, el manejo narrativo puede ser, no faltó a la ley, ¿no? Él de todas maneras presenta un informe, sí, pero no existe la personalidad legal presente en ese recinto donde sí fue a tomar protesta, pero es incapaz de rendirle cuentas, ¿no? Sí, son más bien informes instagramables, ¿verdad? Lo hacen para tomarse la foto. Muchas gracias, diputada Tonantzin Cárdenas, te agradecemos. Y obviamente esto sigue de manera muy intensa en las próximas semanas. Si nos permite, seguimos en contacto contigo. Por supuesto. Gracias. A la orden. Hasta luego, Gracias. que estés muy bien. Buenas tardes, Tonantzin Cárdenas en videollamada con este tema. En efecto, en eso se convierten los informes. Veía algunas imágenes y pues todo el escenario está hecho solamente para la foto. Usted vea cómo acondicionaron el escenario
para que Pablo Lemus estuviera de espaldas a la cúpula del Hospicio Cabañas y todo, digamos, los invitados que son clase política profesional, empresarios, otros políticos de distintos partidos, en fin, pero muy poca gente de la sociedad civil realmente representada ahí, pero solamente como pose, como también otro ambiente de la escenografía, y eso sí, las imágenes centrales de Pablo Lemus desde abajo, muy gigante él, y detrás un escenario maravilloso con la cúpula del Cabañas, pero pues como dices, ahí no se rinde cuentas. Es para el Instagram, es un informe instagramable. Vamos a una pausa y regresamos con más información para usted. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a notas detalladas justamente del tema que hablamos con Tonantzin Cárdenas para, pues, por si cabe la pena recordarlo, por lo menos los radioescuchas de este espacio, de esta estación, saben que la crisis por desaparición de personas es el tema social y político más relevante. No puede ser que sigan existiendo casos como el que presentamos el caso que presentamos la semana pasada de la señora, de una madre que pasó 11 años, más de 4,000 días, esperando a que le devolvieran el cuerpo de su hija cuando ese estaba en los servicios médicos forenses. Es decir, imagínese usted un Estado, un gobierno, que son conceptos, parecen entidades abstractas, pero son funcionarios públicos responsables, un gobernador, un director de ciencias forenses del CEMEFO, o en su caso, porque se echaban la bolita de que desde la Procuraduría, desde la Fiscalía, bueno, capaz que ya alcanzó todavía la Procuraduría, no enviaron los oficios correspondientes. Es decir, hay personas que yo no sé cómo pueden dormir tranquilas sabiendo que son corresponsables de que una madre pasara 11 años sin saber el destino de su hija, cuando desde 3 meses después de que desapareció en septiembre del año 2014 pudo haberle dado una sepultura que ella le diera cierto consuelo, duelo, proceso de duelo, y poder llorarle y recordarla, pero en otras condiciones totalmente distintas. Esto es inaceptable, por eso este tema de las desapariciones es tan relevante. Bueno, se informa por parte de las autoridades que 2 adolescentes originarios de Degollado fueron localizados en la Central Nueva Camionera de Tlaquepaque, otra vez en este punto. Ambos llegaron a la ciudad con una oferta falsa de trabajo. De acuerdo con la policía de Tlaquepaque, la localización se logró tras una alerta emitida por el personal y el sistema de monitoreo de la central. Al detectar que los jóvenes intentaban comprar boletos para viajar, inmediatamente se activó un seguimiento virtual para mantenerlos a la vista y verificar su situación. Enhorabuena porque esté funcionando esto, pero esto quiere decir que sigue siendo este punto, la nueva central, un punto de reclutamiento para trabajos forzados. Cuentan que las víctimas eran 2 menores, un hombre y una mujer. Ambos explicaron que habían viajado a la ciudad con la intención de trabajar, pero que la oferta laboral resultó falsa, pero ya que la paga era menor a la prometida, es lo que dijeron, por lo que decidieron regresar a su municipio, y por orden del Ministerio Público los adolescentes ya fueron llevados al Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Degollado es un municipio que se encuentra muy cercano a La Barca y más o menos a un poco al norte de la Ribera de Chapala, o puede considerarse Altos Sur. Y en otra nota, en este caso los colegas de Mural recogen las declaraciones de Rubén Ortega Montes. Él es investigador en temas de seguridad de la UDG. Dice que las fosas clandestinas dentro de viviendas o debajo de concreto, cadáveres en canales, personas mutiladas y hasta sepulturas ilegales dentro de panteones. Así buscan los delincuentes ocultar los homicidios y sepultar la posibilidad de justicia. Rubén Ortega dijo que estos métodos del crimen no solo provocan dolor en la sociedad, sino que causan impunidad y crisis como la forense. Le pudiéramos nombrar como que los delincuentes utilizan la teoría del caos. Cuando tú provocas un caos, los organizados son los que mejor salen dentro de ese caos, mientras todo el mundo está peleando, a ellos les está funcionando su empresa, explicó. Hacen un recuento, lo vamos a compartir, Mural, bastante detallado de estas formas de desaparición. Incluyen otra cosa, lo que ya hemos reportado, por ejemplo, el caso de San Sebastianito, donde los delincuentes ahí enterraron en ese panteón algunas víctimas de desaparición. Y en otros casos parece que ya es común que entierran también animales junto con las víctimas en las fosas clandestinas. Para deliberadamente confundir a los buscadores. Y en otra nota de NTR relacionada, habla del tema de inseguridad, pero también de desapariciones aquí
y toman la palabra de Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de la Asociación México Evalúa, y él dice que a pesar de que el discurso gubernamental sostiene que se ha conseguido reducir 32% los homicidios dolosos en México, un análisis de esta organización indica que los datos oficiales de este delito no son confiables debido a la debilidad institucional de las fiscalías y las tácticas de desaparición empleadas por el crimen organizado. Armando Vargas de México Evalúa afirmó que hablar de un proceso de pacificación generalizado resulta imposible cuando en los primeros 9 meses se han registrado más de 18,400 asesinatos, especialmente en la zona oeste y noroeste del país. Según reporta, la reducción a escala nacional de todos los tipos de violencias desde el inicio del año es de 5.4% y no del 32% promulgado por el gobierno, el cual solo se centra, dicen, en los asesinatos, y por eso explica, políticamente es muy rentable y en esos datos de homicidio doloso no se problematizan desapariciones, feminicidios, homicidios culposos u otras víctimas de delitos. La nota es mucho más extensa, pero un tema bastante importante es que dice que esta reducción extraordinaria a nivel estadístico se puede explicar a través de varias hipótesis, entre ellas la manipulación de datos y el establecimiento de gobernanzas criminales. Por ejemplo, se reducen los homicidios dolosos, pero incrementan otras formas de violencia que agrandan esas sospechas, dijo el coordinador de México Evalúa, y señaló que una táctica para no contar un homicidio como doloso podría ser reportado como un accidente, aprovechando que un elemento común entre ambos es la privación de la vida, y ahí menciona cómo se utilizan esas estadísticas en varios estados. También se queja de que las desapariciones no interesan al gobierno porque mientras presume que han bajado los homicidios dolosos, no admite que las desapariciones van a alza, por lo tanto la ausencia, ya sea comprobada sin vida o aún no localizado, sigue siendo demasiado alta en todo el estado mexicano, en todo el país. Y en otras notas, más adelante el gobierno de Jalisco reportó que 2025 ha sido el año con menos desapariciones, justamente con lo que se viene en sentido contrario por parte de los expertos. La Fiscalía de Jalisco anunció que Jalisco ha pasado del primer al cuarto lugar en los registros de personas desaparecidas. Eso es, digamos, en la ubicación de Jalisco en la escala por entidades, pero en la nota anterior que comentábamos de NTR con datos de México Evalúa, ahí señala que a escala nacional ha habido un aumento de 15% de enero a septiembre de este año en desapariciones, pero por otro lado, pues según Jalisco, acá hay una disminución, es lo que reporta ahora el gobierno. Es engañoso porque es la reducción, en todo caso, en las cifras de este año. Exacto. Solamente de enero a octubre. Jalisco sigue siendo el estado con más desapariciones de todo el país y sigue siendo el epicentro de las desapariciones. Nos vamos a la última pausa y cerramos Cosa Pública 2.0 este lunes 10 de noviembre. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este último bloque, estos últimos minutos. Vamos al tema a temas globales, y es esta situación gravísima de los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y también algunas otras en el Pacífico en menor medida. En este contexto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y advirtió que hay fuertes indicios de que constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos lanzó en las últimas semanas una ofensiva militar contra naves que afirmaban que transportaban droga y que ha dejado al menos 76 muertos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reportó este lunes un nuevo ataque en aguas internacionales del Pacífico contra 2 embarcaciones que transportaban narcóticos que dejaron 6 muertos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas dijo que, por lo que se sabe, estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos, y para él Estados Unidos presenta los ataques como parte de operaciones contra la droga, pero en este tipo de dispositivos no se deberían, dice, plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario, señaló. Y el Alto Comisionado considera que estas acciones deberían considerarse como operaciones para la aplicación de la ley que entran en el ámbito del derecho internacional, y que en estos casos el uso de la fuerza letal debe ser
extremadamente limitado. Dice, tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato. Y preguntó, subrayó y luego dijo, eso no es lo que estamos viendo. Y bueno, ya consignamos en la otra nota que hubo 6 muertos en el ataque de este lunes, en tanto el portaaviones, el buque militar más grande de la historia, no solamente para Estados Unidos, sino de cualquier país, el portaaviones USS Gerald Ford, está llegando ya al Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. Y en este contexto, en Santa Marta, en una ciudad colombiana, se celebró y culminó la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, y ayer se condenó el uso de la fuerza en contravía del derecho internacional en medio de tensiones con Estados Unidos por los ataques aéreos en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, pero sin hacer mención explícita a esa ofensiva del gobierno de Donald Trump. Tras 12 horas de deliberaciones, la mención más cercana al asedio estadounidense contra las pequeñas embarcaciones y Venezuela se puede resumir en el punto 8 de la misma. Reiteramos nuestra oposición al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Bastante tibio el rechazo, pero al menos no quisieron tocar el tema directamente. Solo previamente Lula da Silva de Brasil y Petro pues se expresaron sobre ese tema y lo condenaron, obviamente. Y esto es porque tenía que ser una declaración de consenso y la mayoría de las naciones CELAC no se animan a hacer un pronunciamiento abierto en contra de Estados Unidos. En tanto, en Gaza ya son casi 70,000 los muertos. No dejaremos de estar hablando de Gaza, como dice nuestra compañera Josefina Real en Señal Informativa en Canal 44. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de nuestra programación Sigue en Voz de la Luna con Gaby Bautista, y nosotros lo invitamos a que mañana siga con nosotros en otro análisis crítico de la realidad. Tendremos una entrevista con Aviva Chomsky sobre la situación que está ocurriendo en Estados Unidos. Hasta mañana, gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.